¿sí? Todos los papás cuando ven a sus hijos con un grano en el cuello piensan que tienen leucemia. Son unas neuropatías inflamatorias normales. Pero es de lo que les digo, ¿no? Ya esta niña la tienen internada. Bueno, pues el papá es médico, aquí la interna, la canalizan, ultrasonido a las 3 días, ultrasonido de control ayer, la veo un pediatra, oral, y se va. Las cosas no se fijan solas. Pues, ¿cuál es el síntoma respiratorio que más tarda en quitarse cualquier niño? La puta tos, ¿verdad? Se traga unos galones de jarabe y sigue la puta tos ahí. Déjenla que se quite, no pasa nada. Las adenopatías, cuando lleguen a la cabeza y pueden el tema de las adenopatías para que abran los ojos. Pero les digo que en general nosotros estamos como, en lugar de parecer que estamos en el siglo XXI, parece que estamos en el siglo XIV, ¿verdad? Todo es un misterio, las enfermedades, ¿verdad? Entonces a este niño le hacen una colostomía, ¿verdad? Y un cirujano pediatra de pueblo haciendo la colostomía por la malformación anorrectal baja, ¿verdad? Y luego, no sé, se complica de la colostomía y la mandan al general. Entonces, en general no hay cirujanos pediatras, ¿no? Bueno, el cirujano que lo operó fue mucho tiempo director del Hospital General Sur y es el servicio de cirugía pediátrica del General Sur. ¿Por qué no la mandan al General Sur? Saben que no hay cirujano pediátrico, pero deben de tener que hacer. Entonces, por ejemplo, congénitas, por ejemplo, obstrucción duodenal, una causa muy común es la atresia, ¿no? Dice, pero la atresia del duodeno, otra, el páncreas anular. No sé si alguna vez lo han oído mencionar, no. ¿Sí? Pero sí saben que anatómicamente, por ejemplo, el duodeno es como una sierra. La cabeza del páncreas está en esta zona. En la medicina antigua, que no había endoscopía ni tomografía, ¿verdad?, para descartar un tumor de la cabeza del páncreas, se llama un estudio de hacer esófago gastroduodenal con medio de contraste, ¿verdad? Y se veía como una letra E en el duodeno por el crecimiento de. Bueno, en este caso que se llama páncreas celular porque la cabeza del páncreas rodea todo el duodeno y lo obstruye. Gracias. Páncreas anular, ¿verdad? El intestino delgado, igualmente, la causa más común son las atresias. Mañana vamos a tener examen. ¿Se acuerdan que hablábamos de las cuestiones de las hernias umbilicales? Hablábamos de dos situaciones. El onfalocele, ¿sí? Y la gastrosquisis, ¿sí? Y que la gastrosquisis se asocia con otras múltiples malformaciones. Una de ellas muy frecuentemente las atresias intestinales. ¿Qué es una atresia intestinal? Bueno, si este fuera el intestino delgado, ¿verdad?, de repente vamos a encontrar un pedazo que no está hueco, o sea, es ciego. Uno diría, pues es bien fácil, ¿verdad? Le quita un pedazo ciego y uno de los dos pedazos. Pero esa es igualmente una causa muy común. La fibrosis quística, hay por ahí una película, ¿sí, verdad? Una película muy romántica de un paciente con fibrosis quística. Es característica, es una alteración de las glándulas de secreción exócrina, el moco. Hacen un moco muy espeso, ¿no? Entonces pueden tener hilios pulmonares. A nivel pulmonar es el principal problema, ¿verdad? Entonces generan inflamaciones y distensión por lo espeso del meconium, ¿no? Otro, los gólbulos intestinales. En los recién nacidos los gólbulos son, recuerden que el intestino se forma fuera de la cavidad abdominal. ¿Sí? A cierta edad gestacional, hay por ahí de las 6 semanas, el intestino rota y de estar afuera vuelve a regresar a la cavidad abdominal. ¿Sí? Pero en ese regreso puede tener una rotación contraria y generar un bolus. Del colon, igualmente, existe la atresia del colon, que es muy rara, y esa es la enfermedad de pronunciamiento raro, ¿verdad?, la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí?, que no es otra cosa más que un problema neural del colon. Recuerden que el intestino, todo el tubo intestinal tiene su propio sistema nervioso
intrínseco, dos plexos, el de Auerbach y el de Meissner, que están entre la serosa y la muscular, y entre la muscular y la submucosa. ¿De qué se encargan estos plexos neurales? Pues del buen funcionamiento intestinal. Muchas de las personas que padecen de constipación, ¿verdad?, es precisamente por una alteración de la función del cerebro intestinal. Todos los reguladores de la motilidad, todos los procinéticos modernos, ¿verdad?, actúan a nivel de sus plexos. Pero en este caso de los niños, ¿verdad?, no tienen el plexo. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, se puede demostrar mediante biopsia. Hay segmentos que no tienen el tejido nervioso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno, sufren de una oclusión funcional. La parte que no tiene, cuando se abren estos niños, ¿verdad?, ustedes le toman una radiografía y ven el colon severamente dilatado. Pero cuando los operan, van a ver que una parte del colon está muy grueso, ¿sí?, y otra parte está muy delgada. Y luego pensamos, no, pues ¿cuál es la enferma? ¿Cuál es la enferma? ¿La delgada o la gruesa? O sea, la dilatada. No, la delgada. La delgada, ¿por qué? Porque esa es la que no tiene regulación intestinal, o sea, el cerebro no tiene tejido nervioso. Entonces no funciona, está espástico. Todo lo demás se dilata porque no puede progresar el alimento, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la urgencia? Pues haciéndoles una colostomía, es lo de inicio. Dice, el espesamiento meconial, que tiene que ver con la fibrosis meconial, y después vienen las obstrucciones del ano. Se supone que cuando un bebé nace, bueno, ya tengo muchos años, yo no recibo décadas, yo no recibo un bebé, ¿verdad? Pero medio me acuerdo, antes el viejo era obligado a llamarlo gástrico. Después estuve en controversia que sí es bueno hacerles lavado o no lavado a los niños, ¿sí? Pero realmente el objetivo de la sonda orogástrica no es tanto el lavado. La sonda es para tener la seguridad de que el esófago está permeable. El hecho de tomarles la temperatura por el ano no es por perversión ni nada, sino simplemente para poder garantizar que el ano está permeable. Igual es un niño que se le revisa todo, ¿no? Si es varón, ¿verdad? Los testículos, si está la dosis escrotal, si está llena, si está vacía, la fimosis, etcétera, etcétera. Igual a las nenas se les valora todo eso, lo de la cadera, ¿no?, la obsesión completa de la cadera. Ahora se hacen hasta otras cosas, ¿no? El tamiz metabólico, ¿no?, el auditivo. Entonces, es increíble que en una época que ya hay pediatras por todos lados, ¿sí?, los niños no sean detectados, ¿no? Entonces, estas malformaciones generalmente una de las más comunes es el ano incorporado, ¿verdad? Aunque hay algunas otras variantes del ano. Y tenemos también las obstrucciones adquiridas, ¿no? Las mismas que comentaron los compañeros, las hernias, ¿sí?, las hernias encarceladas, ¿no? ¿Han visto bebitos con hernias? ¿Bebés con hernias? No. Son curiosos, ¿no? O sea, son curiosos porque los bebés no hablan, todo lo expresan. Si se sienten incómodos porque está mojado el pañal, si tienen hambre, si tienen frío, todo lo expresan de la misma manera, el llanto, ¿sí? Entonces los niños lloran y si tienen hernia inguinal, pues en automático, por aquí empieza el niño a llorar, la hernia próxima, ¿no? Entonces hay niños que tienen hernias muy grandes, ¿no?, y las mamás se angustian. Llegan a los servicios de urgencias y de urgencias. Hay que operarlos de urgencias. Sí, pero no se nota que en su vida le han metido cuchillo a un bebé que pesa 3 kilos, ¿verdad? O sea, si no hay otra cosa que hacer, ok, pero no. Sí, hay que explicarles a las mamás que no hay problema que la hernia entre y salga. El problema es, ¿sí?, como en el adulto, que se encarcele, que se extrañe. Eso realmente muy rara vez pasa. Habla de la heterogénesis necrotizante.
Eso tiene que ver con todos aquellos niños, ¿verdad?, que tienen problemas al nacimiento, que de alguna u otra forma, ¿verdad?, usaron con hipoxia. Esos van a ser clínicos seguros, daño cerebral incipiente. Por eso los clínicos se preocupan mucho porque los niños respiren mierda, que no tengan más competencias. Eso decía un maestro mío que era clínico, ¿no? Decía que aparte hay que disfrutarlo, ¿no? Que la parte más importante de la vida de un ser humano, decía, fue un maestro de obstetricia, ¿no?, 10 veces más estricto que Chamín, ¿no? Y además con apellido de obstetra. Él sí tenía un apellido de obstetra. Hoyo. Doctor Raimundo Hoyo. Como dicen, apellidos de urólogo, Peláez. Si eres Peláez Vergara, jefe de urología seguro. Vergara. Si eres Vergara, nomás pasas al servicio. Pero si eres Peláez Vergara, te dan la jefatura. Adscrito. No, jefe de jefes, pues. Entonces, el maestro decía que el momento más importante de la vida de un ser humano es cuando nace. Que los problemas de hipoxia, ¿verdad?, que no se puede medir en el nacimiento, o sea, a menos que algo muy importante de la hipoxia, el daño neurológico a un bebé, pero que todos los que tienen hipoxia de alguna manera quedan con algún daño neurológico que se va a manifestar en el curso de la vida. Pues él hablaba de eso, ¿no? Bueno, pues estos niños que hacen hipoxia, ¿verdad?, tienden a ser enterocolitis necrótica. ¿Ya vieron ese tema? Sí. ¿Por qué se caracteriza? Por hígado terminal. ¿Entendés? Hígado terminal. No, pero ¿qué les pasa? Pues? Se distienden. Se distienden. Pero la isquemia es un factor importante en la distensión del intestino. ¿Sí? ¿Qué más les pasa? Los ponen en ayuda, los ponen en incubadora, los ponen su rodita. Pero hay que estar vigilando, ¿verdad? Muchas veces se viene solo el problema isquémico, ¿no? Pero hay niños en que la isquemia evoluciona y ¿qué pasa? Se perfora. Sí, a mí en mi vida profesional me ha tocado ver niños con enterocolitis perforada. Me ha tocado ver 15 o 20 perforaciones en un segmento del intestino tubular. Perforaciones muy pequeñitas, ¿no? Dice, inmadurez, dice por inmadurez del tubo digestivo, por la alimentación y por las alteraciones vasculares. ¿Sí? Dice, las bridas, también hay bridas congénitas, se llaman DELAD. Las bridas congénitas se llaman bridas DELAD. Son bridas que, así como en los posoperados, que es en las adherencias o las bridas, en este caso nacen con ellas, ¿sí? Y van de algún segmento de la pared abdominal hacia algún segmento del intestino, ¿no? Eso puede generar torsiones. Las gastrosquisis, que ya comentamos cuando vimos las hernias umbilicales, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, y hay otras más, ¿no? Hay otras más que ahorita vamos a comentar más adelante. Vamos a comentar, por ejemplo, algo muy común de niños de más o menos un mes de edad, las estenosis hipertróficas congénitas de niños. Los niños vomitadores, como dice. Entonces, de frecuencia, dice, pues, o sea, algunas son relativamente frecuentes, pero otras no. Dice, por ejemplo, la atrofia intestinal, un caso entre cada 1500 nacidos vivos, la obstrucción duodenal más rara, uno entre 4000 nacidos vivos, las malas, ¿verdad?, las malformaciones anorrectadas, una entre 3000, las enterocolitis, dice, uno entre 1000, y algunos casos requieren cirugía, ¿no? Básicamente los síntomas siempre van a ser iguales en la obstrucción intestinal. O sea, las personas que se distienden, los niños en este caso, no dicen que les duele, pero están inquietos, están irritables, ¿sí? Presentan dificultad para respirar, no tienen evacuaciones, no canalizan gases, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hay algunos síndromes congénitos genéticos, ¿verdad?, que se asocian a obstrucciones intestinales. En este caso, las trisomías. ¿Cómo han cambiado el manejo de los niños ahora, verdad? Sí, cuando vive estudiantes, ¿sí? La mayor, no, si ya llegan, se ponen hasta chinitos, ¿verdad? Estás acariciando el chino.
En mi época de estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, era muy frecuente ver en los hospitales, en el IMSS, ¿verdad? Niños con neumonía, niños con muchos problemas. Acá hay un compañero que da clases, hace muchos años vi a su hija Down, ¿verdad? Por un problema intestinal. O sea, tenía muchos problemas y muy difícilmente un niño humano, ¿sí? Pues puede tener una vida, entre comillas, normal aquí en nuestro país. Ahora ya hay muchos niños, ya son adultos, ¿no? Ya son funcionales de alguna manera, no tienen empleo, trabajan, son autosuficientes. ¿Sí? Pues ha cambiado mucho el entendimiento de lo que es un niño Down. Pero en cuanto a problemas intestinales, se asocia mucho a eso, ¿verdad? También se asocia mucho con los niños que nacen prematuros. ¿Sí? También no sean oportunistas, ¿verdad? ¿Sí? Tengo una hija. El sábado me habla su papá, mi padre, y dice, oye, mi hija tiene 20 años, está embarazada, dice, oye, es que se siente mal, que no sé qué, que le duele la cadera, tiene 34 semanas de embarazo, y pues traerla a la casa para que tenga revisión. Y me dejó mi compadre con la memoria del pueblo, ¿verdad? Eran las 10 de la noche y me dejó vestido y me preguntaba esperando. Nunca te hablaba yo, pinche compadre, de la chingada. Nunca entró la llamada, ni llegaron mis WhatsApp. Me dice mi esposa, ¿qué habrá pasado? Digo, se la llevaron a otro lugar, seguro. Se la llevaron a la clínica Salario. Llega 34 semanas y ya no me veo. Eso es deseo del dinero, ¿no? Pero me dice mi papá, pues ya no digo que, o sea, mi hija tiene su pareja dijo, su marido dijo, pues me la llevo, igual dijo su mamá, pues ahora van a pagar. Y lo único, a la chica no le va a pasar nada. Pero el riesgo es no se vaya a hacer esas cosas. Diría una no demuestren tanto que tienen hambre, simulen un poquito de hambre. Más que un México sin hambre. Pero la prematurez tiene mucho que ver, ¿no? Dice, entonces, en los niños dice, está indicado poner unas sondas, no son sondas nasogástricas, son sondas orogástricas, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, de la atresia abdominal, ¿no? Esa es una imagen radiológica de cuando hay una atresia del dedo. ¿Sí? Entonces verán, el signo es la doble burbuja. Con la de la izquierda ustedes están familiarizados, ya la identifican bien, ¿no? El fondo gástrico. Pero junto tiene otra, ¿no? ¿Sí? Que es el duodeno. Recuerden que el duodeno tiene 4 porciones. Ahí en esa imagen básicamente estamos viendo la primera porción y a lo mejor un pedacito de la segunda porción. La segunda porción es importante anatómicamente, ¿por qué? Porque salen los conductos pancreáticos. Bueno, no salen, además bien dicho, el pancreático sale del páncreas. Entran, ¿no? Entonces ahí llegarán, ¿no? Ahí llegan 2 papilas, ¿no? Tanto desemboca el colédoco como desemboca el hueso. El Santorini, que nadie se acuerda de ese, ¿no? Conducto sobre el páncreas. Entonces, esa es la información que tengo que tener. Se van a solicitar. Son largas distancias. ¿Cómo molestar? Tengo cerca de 4,000
me harté de bloquear. No, en serio, ya lo diré algún día, yo no debo nada a nadie, entonces, bueno, que yo sé. Pero no, eso de la privacidad de los datos es pura farsa, ¿no? ¿Sí? Algunas empresas telefónicas dan sus datos y les llaman, y empiezan a aparecer llamadas de diferentes números y empiezan a ver, se dan cuenta que son del mismo lugar porque los primeros 9 números son iguales, o 8 números son iguales, los que varían son el último, y van hasta en secuencia. 23, 24. Otro, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el colon para las malformaciones, ¿no? Dice, identificamos, por ejemplo, niveles hidroaéreos, ¿no? Pero en el caso del colon, dice, por ejemplo, se puede aplicar un enema hepario. Miren, hay una enfermedad que también vamos a ver, que no la comenté ahorita en las primeras, que se llama imaginación intestinal o intususcepción intestinal. Es una patología frecuente. Salud. En Europa, en Estados Unidos, no se operan esos bebés. Se les ponen enemas a presión a nivel del colon. ¿Qué busca el enema? Que con la presión, el intestino que se metió dentro de otros segmentos se ha empujado y desimpaginado. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no tenemos hospitales que tengan un servicio de radiología a las 24 horas. Entonces, eso no entra. Eso es lo que se recomienda en el tratamiento, en el diagnóstico, pero aquí no se hace. Además, acá los niños llegan en forma tardía, ¿sí? Y volvemos al médico general. Les llevan a un niño, los que se imaginan generalmente son niños que tienen entre 4 a 6 meses o un poquito más grandes, ¿no? Tienen varias características. Son niños eutróficos normales, hasta gorditos son los condenados, los chitoncitos, ¿verdad? Y de repente un buen día, ¿verdad?, empiezan a estar irritables y cuando defecan sanguinolento, como moco sanguinolento, ¿sí? La evacuación se describe como fresa de frambuesa, digo, mermelada de frambuesa, ¿sí? Entonces van con el médico las mamás, no, pues es que miren, mi bebé tiene esto, ¿y qué les diagnostican? Les diagnostican enterocolitis y les dan manejos como si fueran unos problemas infecciosos. Obviamente no hay mejoría, ¿sí? Y los bebés empeoran, se distienden, vomitan, ya llegan al hospital, pero cuando llegan al hospital tienen 3 o más días de evolución con esas evacuaciones. ¿Por qué hacen de ese color sanguinolento y con moco? Bueno, pues porque la mucosa del colon se esfacela, el intestino se esfacela, se desprende, genera sangrados y salen, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando llegan al hospital, lo único que se les puede ofrecer es cirugía, ¿no? ¿Sí? Pero esta es una placa, no de eso, es una placa en caso de enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Ahí ven, por ejemplo, la parte de sangre donde están las flechas. ¿Sí? Y todo lo demás está distendido, ¿verdad? Este es el hilo. ¿Han visto hilos meconiales? No, ¿Hilos que, perdón? meconiales. No. Esos niños de hilo meconial, ¿sí? Están todos pastorcitos, generalmente no han hecho el baño, ¿verdad? Cuando hacen el baño, ¿cómo me explicaré? ¿Conocen cómo se llama esta fruta que tiene chico zapote? Zapote, algo que sea como negrito adentro. Zapote. Bueno, hagan de cuenta que más o menos la evacuación es así, como la del zapote, ¿sí? Pero dura, ¿sí? Cuando abren a los niños, cuando los operan, ¿verdad?, los ven distendidos y tocan el intestino y se sienten llenos de fecal, ¿sí? Y a veces cuando uno no tiene experiencia en esto, los trata uno de abrir para vaciar, los trata uno de ordeñar. Si les abre uno el intestino para tratar de sacar un poco,
no se puede. Está como pegada o adherida a la pared intestinal. O sea, es una situación bastante espesa, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un dato radiológico es ese que se llama el signo de Munchausen, o signo de las burbujas de jabón, porque si se dan cuenta, tiene como muchas bolitas, ¿no? Sí, el intestino. Cada bolita básicamente lo que viene siendo es una bolita de popó. Para las malformaciones anorrectales se usa algo que se llama invertograma, que es un invertograma, agarrar al bebé como si fuera conejo, como, bueno, no sé si han visto películas antiguas, pero ven que antes de las orejas agarraban al bebé de las patitas, ¿no? Y su nalgada para que ahora ya nadie hace esas cosas. ¿Eso? Para que lloraran. O sea, era parte de, ya era ser chamaco, ahí lo teníamos fuera y llegamos a nalgar al moro. Pero eso es una práctica de hace como 80 años. ¿Sí? ¿Cómo? Pero a los niños se les hace invertogramas, se les toma igual, cuando van a tomar la radiografía, en donde debe de estar el ano, o le ponen una moneda, o le ponen un poco de medio de contraste. Los ponen de patitas, o sea, de patitas arriba, cabecita abajo, como conejito, y les toman la radiografía. No sé si se dan cuenta, pero se ve una burbuja de aire ahí. ¿Sí? A ver si no me veo con la náusea. Hasta acá llega la burbuja de aire, ¿no? Pero el ano está más o menos a este nivel. Entonces, ponerlos en esa posición hace que el aire del intestino, por gravedad, suba. Entonces, ¿qué están marcando? Es que de aquí de donde termina, aquí viene el sacro, de donde termina el intestino permeable, a donde debe de estar permeable, hay mucha distancia. Obviamente esos niños no todos son los mismos casos, ¿no? Hay diferentes variantes de las malas, pero esos niños van a requerir que se les haga un ano nuevo. Entonces algunos van a requerir que se baje el colon hasta el perineo, se busque el esfínter anal, el músculo, ¿verdad? Y se anastomose para que sean continentes. Se los explico porque de repente, ustedes saben que en medicina habemos muchos charlatanes, ¿no? Entonces de repente surge alguien que dice que va a operar a un niño con este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable para estos niños es hacer colostomies. ¿Sí? En el caso de los niños, cuando ustedes tengan un bebé o un niño muy pequeño, la cirugía no es la primera opción. O sea, la cirugía grande, ¿no? Deben de esperar a que el niño gane peso, a que el niño madure un poco, ¿sí? A que el niño aparte de madurar en cuanto a tamaño, crecimiento y funciones, ¿sí? También madure en cuanto a sus órganos y sus funciones para hacer cirugías. A veces una cirugía no basta, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, como en el adulto, ¿verdad? El único tratamiento que se le puede ofrecer, bueno, hay tratamientos conservadores. ¿Cuáles son los tratamientos conservadores? Es igual para el bebé y es igual para el adulto. Los que están ocluidos no pueden comer, tampoco beben líquidos. Muchos de ellos tienen vómito, algunos más pueden tener fiebre. La fiebre te hace perder más líquidos, ¿no? Te aumentan tus pérdidas insensibles. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? En los niños, mantener el equilibrio hídrico, ¿no? Mantenerlos hidratados, ¿sí? Pero en los niños requieren más aporte calórico que los adultos, ¿sí? Luego hay controversia, por ejemplo, actualmente. Tenemos soluciones cristaloides, ¿cuáles son las comunes en México? Las glucosas, que hay al 5 y al 10, ¿no? Hay al 50, pero son frascos pequeños. Tenemos la carne, que es los gringos le dicen el lactato, soluciones de lactato, se refieren al carne. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de soluciones tenemos? Salinas, ¿sí? Y tenemos las soluciones mixtas, ¿no? Las que están mezcladas, salinas y glucosa. Bueno,
A la salina famosa le decimos fisiológica, pero es un error decirle fisiológica, porque solamente tiene cloruro de sodio. ¿Sí? Y el cloruro de sodio hace una solución hipertónica. ¿Qué significa eso que sea hipertónica? Cuando yo le estoy dando solución salina a un paciente, ¿sí? Le voy a volver más hiperosmótica su sangre. ¿Qué va a pasar? Pues eso se va a tratar de compensar, se va a filtrar, ¿sí? Se va a tratar de nivelar si se va a ir al intersticio, vamos a generar Más edema. deshidratación. Entonces lo vamos a deshidratar más. ¿Sí? Ya casi no se usa solución salina para. ¿Sí? Los pacientes creen que el suero, como lo llamamos, es lo mágico. Pero, ¿qué aporte calórico da una glucosada al 5%? ¿Cuántas calorías tiene una solución glucosada al 5%? ¿Qué significa al 5%? Que toda esa solución tiene 5% de glucosa. ¿Cómo? Que toda esa solución tiene 5% de glucosa. ¿Pero qué significa eso? Ah, exactamente, ¿verdad? Entonces, si tienes una solución de 1 litro, 10 por 5 tienes 50 gramos de glucosa. Y eso traducido a calorías, ¿cuántas son? 200. 5 por 4, 20 son 200. ¿Sí? Si tú le pasas 1 litro de glucosa a una persona, ¿sí? En 8 horas, en el tiempo que le estás pasando 200 calorías de carbohidratos. ¿Sí? Pero los 200 gramos, las 200 calorías son utilizables, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo activo, ¿no?, de transporte, ¿sí?, hacia el interior de la célula. Gastas energía. ¿Cuántas de esas 200 te gastas en esos fenómenos? 40. Entonces solamente te quedan 160 calorías. Si le pones 3 litros de agua, ahí estarás dando realmente 580 calorías, ¿sí?, al día. Ni siquiera para tu metabolismo basal. Ustedes requieren más o menos como 900 calorías diarias, ¿sí?, para mantener su metabolismo basal. ¿Eso qué significa? Pues que vas a perder peso, ¿verdad? ¿Sí? Pero no vas a perder peso a partir de tus grasas, que es más fácil de metabolizar después de los carbohidratos. Las proteínas. Entonces pierdes proteínas. Entonces los niños requieren mucho azúcar, ¿sí? Entonces soluciones las tienes que dar por lo menos, las soluciones al 10% tienen el doble, ¿no? Pero siempre vas a quedar en deuda con ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer con un niño ruido? Bueno, lo tienes que hidratar, pero de alguna manera lo tienes que alimentar. No lo puedes alimentar por vía oral, porque está tapado. Entonces, ¿qué otra vía te queda para alimentar? Nasogástrica. No, estamos hablando, no está tapado. O sea, la sonda se debe llegar al estómago. Un catéter. A los niños generalmente es yugular, porque aquí el subclavio es mucho riesgo y bien problemático, ¿no? Entonces, la tendrías que poner un catéter central para darle alimentación intravenosa, que es la alimentación parenteral. Otra cosa de los niños, ¿verdad? Aparte de que se deshidratan, necesitan carbohidratos y todo eso, necesitan estar alimentados, ¿verdad? Pues también tienes que estarlos descomprimiendo, les tienes que poner la sonda nasogástrica y les tienes que poner sonda Foley, que es la única forma que tienes de ver que más o menos la función renal, la producción de orina, es una medida indirecta del estado de uremia. Si tú tienes una buena uresis, significa que tu corazón está funcionando bien, que tienes una presión media adecuada y mantienes una presión de filtración adecuada. Entonces, por eso se les pone la sonda Foley, no por otra cosa, ¿no? Y pues ya lo que les tengas que hacer, ¿verdad?, pues va a depender de qué problema tiene. Si tiene una atresia intestinal, sea del intestino delgado, sea del colon, o sea del duodeno, primero, fíjense que no es tan simple, pudiera ser un solo segmento, y ahí no hay tanto problema, pues cortas el segmento ciego y las gastomosas.
pero a veces hay varios segmentos que son ciegos. ¿Sí? Entonces, básicamente el tratamiento es eso, resecar lo que no se permeabilizó y hacer anastomosis. ¿Sí? ¿Cómo en cuánto tiempo cicatriza un bebé? Como en un mes. ¿Ah? ¿En cuánto tiempo cicatrizan ustedes? Aunque se digan bebés. 20 De 6 días. a 12 meses. Es una cicatrización bien de 6 a 12 meses, ¿no? ¿De qué perdón? No. De 6 a 12 meses, una cicatrización ya recuperada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si no, usted define sus conceptos. Sí. Depende. ¿Eh? ¿Están de acuerdo? Depende de qué me hayan hecho. Nunca me han dejado 6 meses unos puntos. No, dijo cicatrización. No. Le dije una cicatrización bien, Dos que abre semanas. tejidos. Son de como 20 6 a 12 días. meses. Pero una cicatrización. Es que ella muda de piel, así como de víbora. pues nada más. De quitar puntos, pues nada más. Y se defiende, eso me cae bien de ella, y se defiende. Es necia, que es diferente. ¿Y ¿no? con eso, dónde lo leyó? ¿Mande? ¿Dónde lo leyó? Ya no me acuerdo, pero de Es que la está confundiendo con la cicatrización por quemadura que vimos con el doctor Bautista. Pero como se le cruzan los cables, por eso está diciendo eso. No, también vimos Una cicatrización, pero por No, pero más o quemadura. menos como 20 días. ¿No general? 2 semanas. Esa era la pregunta del examen. Edwin, checa bien tus apuntes. No, Era pregunta de tiene- examen. Tiene razón y no tiene razón. ¿Sí? Es que, no sé cómo nos ha explicado Bautista las cicatrización y las quemaduras y eso, pero cada tejido tiene un tiempo de cicatrización. Para nosotros los cirujanos, por ejemplo, hablar de cicatrización implica que ya una herida esté perfectamente afrontada y ya no requiera puntos, o sea, que ya no se va a abrir. ¿Sí? Entonces, es decir, a 10 días. Si tienen algún problema crónico degenerativo como la diabetes o Sí, son 10 días. o están desnutridos, tardan más tiempo, ¿no? De 2 a 4 semanas. Depende de la edad. Los niños cicatrizan entre 3 y 5 días. ¿Sí? Los adultos entre 7. O sea, si hablamos de cicatriz ya de que el ciego, la cicatrización tiene varias fases. Es a lo que se está refiriendo su compañera. ¿Sí? La primera se llama inflamatoria, la segunda se llama fibroblástica, y ella se fue hasta la última etapa de la cicatrización, que es la remodelación. La Ay, sí, puede tardar- exactamente. Sí, La remodelación ya puede vi con tardar el un decreto. año. ¿Ves? ¿Sí? La remodelación puede tardar un año. ¿Sí? Hablamos de remodelación. Es que si tienen algún familiar que ha sido operado, cuando lo acaban de operar y tiene puntos, hacen costra sobre la cicatriz. Se ve reseca, como que tiene escamas, ¿no? Se ve escamas. ¿Sí? Cuando le quitan los puntos, tiene un color como inflamatorio, o sea, como rojo. Y aparte está como elevada, ¿no? Como que no está a nivel de la piel, tiene un sobreborde, pero ya está cicatrizada, ya cerró la piel. Exactamente. Pero si lo siguen observando y ven a su familiar 2 meses después, se dan cuenta que la cicatriz ya está teniendo el color habitual del resto de la piel que rodea a esa cicatriz. Si le pasan las manos se dan cuenta y empieza a estar casi al nivel de la piel. Eso se llama remodelación y la remodelación tarda cerca de un año. ¿Sí? Aparte también depende, la fuerza de una herida no es la misma cuando le quitas los puntos que a los 8 meses. ¿Sí? Una cosa que deben de tener presente es que una cicatriz nunca, o sea, un tejido cortado o lastimado, nunca vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Por muy bien suturado que esté, aunque usen la marca de sutura más fina y les pongan el mayor número de puntos, ¿sí? Nunca va a ser igual, nunca va a recuperar el 100% de su fuerza. Lo más que recupera una herida es 75-80% de la fuerza. Por eso las mujeres que se hacen una cesárea y otra cesárea y otra cesárea, ¿verdad? Después hacen hernias ahí porque, bueno, pues es un tejido
pero que ha cicatrizado y no tiene otra vez su fuerza. Y además, cuando se embarazó estaba delgadita, ¿verdad? Y ya cuando hizo la hernia ya subió. La conocimos en la universidad de 40 kilos y la vemos de señora de 90 kilos. ¿Qué te pasó? Gustamba. Pero si usted responde eso, se la van a poner mal en muchas cosas. Ese tiempo que usted dijo, abarca, debe decir, hasta un año en su fase de remodelación. Sí, pero usted preguntó en Pero es cicatrización. correcta, por eso digo, eso es correcta. No está correcta. Pero tú me contestaste. Oh. Está bien que se defiende su concepto. ¿En qué vieron que mandó los primeros auxilios? No, en... Que está viendo cabeza y cuello y ya me acordé, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Pero ya salió